Gracias por acompañarnos al webinar Reinicio de actividades de hoteles categorizados. En breve estaremos dando inicio. Gracias por acompañarnos al webinar Reinicio de actividades de hoteles categorizados. En breve estaremos dando inicio.
Gracias por acompañarnos al webinar Reinicio de actividades de hoteles categorizados. En breve estaremos dando inicio. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al presente webinar. Mi nombre es Gonzalo Alarcón y los acompañaré en la presente sesión. Esta reunión es una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y sus organismos adscritos, PROMPERÚ y el Centro de Formación en Turismo, CENFOTUR, siendo este último, dadas sus competencias, el encargado de ejecutar esta iniciativa. La finalidad de este webinar es dar a conocer al sector hotelero de nuestro país los principales aspectos que componen el protocolo dado para esta actividad, cuya denominación técnica es la de Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para hoteles categorizados. Como todos sabemos, esta iniciativa forma parte de las medidas implementadas por el gobierno peruano para hacer frente a la pandemia generada por el COVID-19. Por lo que nos permitirá el reinicio de actividades en los establecimientos de hospedaje categorizados. En ese sentido, nos complace hoy contar con la presencia de asistentes, la asistencia de gerentes, propietarios, administradores, supervisores y demás personal operativo. Observamos que son cerca de 130 a 129 personas que nos acompañan en este inicio. Sabemos que es un tema de mucha importancia para todos ustedes y por lo tanto nos sentimos muy contentos de contar con su presencia de modo virtual. En esta ocasión contamos con la presencia de dos profesionales que forman parte del equipo que participó en la elaboración del protocolo. Ellos son los licenciados Aldo García y Marianela Castillo. Ambos profesionales en hotelería y turismo con 15 años de experiencia en el ámbito hotelero. Cabe mencionar que Aldo también cuenta con experiencia en el sector público y privado en consultorías independientes. Y por su parte, Marianela tiene más de 5 años de experiencia en la asistencia técnica y monitoreo de las empresas beneficiarias del Plan Nacional de Calidad Turística, también conocido como CalTur. La presente reunión, el presente webinar, contará con 2 bloques de exposición y 1 de preguntas. En el primero se abordará lo que debemos saber para implementar antes de implementar el protocolo, mientras que el segundo bloque veremos lo que hay que hacer para la implementación del protocolo. Finalmente, luego de estos 2 bloques, tendremos un bloque de preguntas en donde nuestros expertos responderán las preguntas que ustedes nos hagan mediante el chat. Así, damos inicio al primer bloque, el cual estará a cargo del licenciado Aldo García, quien nos hablará sobre lo que debemos hacer antes de la implementación del protocolo. Muy buenas noches. Adelante, Aldo. Buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por la oportunidad y a todos los asistentes también un saludo por estar aquí en este importante webinar. Bien, vamos a hacer una introducción una introducción breve, bien, acerca de
¿Qué cosa es el coronavirus? Bien, el COVID-19, bien, actualmente es una pandemia, bien, que fue declarada como tal el 11 de marzo, bien. Una pandemia eh, es una epidemia, bien, que pasa a ser una pandemia porque afecta a millones de personas en varios países. Bien, esto inició el 30 de enero como epidemia y podemos ver que en menos de 2 meses esta situación se agravó. Es importante que esta información la compartamos con todos nuestros colaboradores del establecimiento de hospedaje y también entre nosotros para poder concientizar acerca de este importante tema. Bien, entonces, ¿qué cosa es el coronavirus? El coronavirus es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19. Es importante tener en consideración cómo es que se contagia este virus. Bien, este virus se contagia de persona a persona y teniendo en cuenta que nosotros trabajamos en un rubro de servicios, este punto es sumamente sensible y los protocolos nos van a servir para poder evitar cualquier tipo de contagio, ya sea interno o por algún tipo de factor que ingrese a través de nuestro establecimiento, con ejemplos que vamos a ver en los siguientes minutos. Bien, los síntomas más comunes que tiene este virus, bien, son fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar y dificultades para respirar. Dentro de los elementos que hay que considerar importantes, tenemos el tema de la contaminación por superficies. Como podemos ver en la imagen, en la parte inferior derecha, bien, el tocarse los ojos, la nariz o boca con las manos contaminadas por alguna superficie mal desinfectada va a ocasionar que nosotros también contraigamos este virus, bien. Por eso es que es muy sensible el tema de los protocolos que vamos a detallar a continuación. Bien, asimismo, debemos saber qué cosas es lo que hay que considerar al momento de elaborar los protocolos para el rubro de hospedajes. Y un poco para contarles la elaboración de este protocolo se hizo con un equipo técnico bastante multidisciplinario y también se tuvieron reuniones con gremios, con el sector privado, el sector público, bien, y entonces esto abarca una serie de medidas, las cuales van a empezar con lo siguiente, ¿no? Que es la categorización de los hoteles. Esto quiere decir que el protocolo actual está dirigido a los hoteles categorizados, es decir, los hoteles que van de 1 a 5 estrellas. Quiero mencionar algo muy importante en este punto, porque ese protocolo se ha trabajado de tal manera que cualquier establecimiento de las 5 categorías puede aplicar ese protocolo sin ningún tipo de problema y de esta manera asegurar las condiciones buenas sanitarias en sus instalaciones y además en sus procesos. Bien, lo que queremos finalmente como objetivo es evitar el riesgo de contagio del COVID-19 teniendo en cuenta un montón de factores. Las instalaciones, bien, los clientes, los colaboradores y las personas ajenas que estén en nuestro establecimiento por algún tipo de motivo. Ustedes que trabajan en establecimientos de hospedaje, son propietarios o incluso han tomado alguna vez el servicio de alojamiento en el país o en el exterior, saben que hay mucho riesgo de contacto por personas ajenas, ¿no? Si, por ejemplo, pedimos comida para el establecimiento, si nos dejan un paquete externo, algún tipo de encomienda. Entonces, esos puntos críticos los vamos a desarrollar en este protocolo. Bien, ¿qué debemos considerar al momento de elaborar los protocolos para el rubro de hospedaje? Este protocolo se ha trabajado en base a las principales áreas de un hotel. Bien, sabemos que por la clasificación de los hoteles, no todos tienen la misma cantidad de servicios, ¿no? Un hotel de 1 estrella o un hotel de 5 estrellas. Sin embargo, vamos a mencionar estas áreas de manera puntuales para saber cuáles son los puntos críticos que pueden aparecer. Por ejemplo, en la imagen que podemos ver, en la parte de izquierda a derecha, tenemos a la izquierda un dibujo, ¿no? Que es un gráfico
donde podemos ver una persona que está en un mostrador, que está con una computadora, bien, y es un punto, por ejemplo, bastante sensible, como es la recepción. Bien, ese gráfico simboliza una recepción. Como área pública tenemos el área de seguridad, bien, que es el área que nos va a permitir asegurar el ingreso de las personas, ya sean del personal, el ingreso del personal, que va a tener que tener un proceso sanitario detallado, los proveedores, bien, y cualquier tipo de ejecución, por ejemplo, de mantenimiento externo que no se realice por parte del establecimiento de hospedaje. Incluso los procesos también de lavandería, por ejemplo, porque muchos tercerizamos ese servicio. Tenemos asimismo recepción, como lo mencionamos, y el lobby. Y en este punto del lobby me quiero detener unos minutos porque todos, la mayoría como clientes y también desde el punto de vista de la gestión, sabemos que los lobbies siempre los decoramos de una manera muy bonita, ¿no? Los lobbies suelen ser unos ambientes muy apacibles, donde el huésped puede sentarse a leer un libro, a esperar mientras que llega su movilidad. Puede ser, también es un punto de encuentro entre huéspedes del mismo establecimiento que están alojados. Sin embargo, este protocolo y las condiciones actuales de esta pandemia han hecho que se modifiquen las conductas en torno a los lobbies, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que las capacidades, la capacidad instalada de un lobby van a tener que modificarse en cuanto a la cantidad de personas que van a estar en un determinado momento. Los ascensores, bien, si tenemos también ascensores en el establecimiento, tendrán que contar con señalética específica para mantener y cumplir, respetar el distanciamiento social cuando se hace uso de ellos. Asimismo, hemos contemplado unos puntos, unas recomendaciones en este protocolo que la vamos a ver en el segundo bloque de este webinar. En cuanto a las escaleras y los pasadizos, también hay que ser muy cuidadosos en cuanto a la señalética y el tránsito que es al momento de utilizar estas instalaciones. Bien, como segunda imagen tenemos el área de housekeeping. Bien, tenemos lavandería, lencería y jardinería. Bien, lo usual y lo que todo el mundo conoce como housekeeping, el momento de, por ejemplo, de hacer el retiro de ropa sucia de las habitaciones, es que se suele hacer con la mano. Bien, entonces ese tipo de situaciones van a tener que cambiar porque vamos a tener que considerar ahora un EPP que vamos más adelante a detallarlo. Asimismo, tenemos como otra importante la que venga al centro, los estacionamientos. Ya sea que tengamos un estacionamiento interno propio del establecimiento de hospedaje o que tengamos estacionamientos externos y que lo utilicemos de manera momentánea. Bien. Finalmente, en la penúltima imagen tenemos el almacén de equipaje, bien, que es también un punto que hemos considerado como un punto crítico. ¿Y por qué es un punto crítico? Por las pertenencias que pueden y los elementos que se pueden almacenar en este ambiente. A lo largo de las visitas que he hecho en un aproximado de 800 hoteles que hemos inspeccionado y evaluado, en casi el 70% de los establecimientos de hospedaje utilizan los almacenes de equipaje como un almacén general. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos pilas de papel higiénico, encontramos escobas, material de limpieza, aparte del equipaje de los huéspedes, bien, e incluso de manera desordenada. Bien, a partir de ahora, este protocolo que contempla es que solamente va a ser utilizado para equipaje y pertenencia de los huéspedes. Bien, este ambiente deberá ser desinfectado al momento, cada vez que se ingresa al establecimiento, y también va a haber un proceso de desinfección de las piezas que lo vamos a ver más adelante. Finalmente, en la última imagen de la derecha tenemos áreas administrativas y operativas. Bien, hablamos de oficinas, áreas de trabajo, vestuarios, baños, comedor y almacenes. Esta última parte quiero hacer un énfasis porque está muy vinculada con las áreas públicas internas. Bien, las áreas públicas internas son las áreas de solamente acceso para los colaboradores, ¿no? Para el personal de un establecimiento de hospedaje. Y entonces, aquí nosotros, muchos de ustedes, los que están presentes en este webinar, son propietarios, administradores, y tienen un poder de decisión importante.
Entonces, aquí quiero hacer énfasis en el cliente interno, ¿no? ¿Cuál es la importancia que yo a partir de ahora le voy a dar? Si antes le daba importancia a mi cliente interno, a mi personal, ahora va a tener que ser mucho más fuerte, ¿bien? Porque si no está capacitado correctamente y si no lo sensibilizamos, vamos a romper la cadena sanitaria que estamos proponiendo con este protocolo. Asimismo, las rutinas diarias van a tener que modificarse. En el caso del comedor, por ejemplo, ¿bien? Si yo antes, por ejemplo, me iba a almorzar a la cafetería de mi hotel con 2 compañeros ¿no? y planificaba mi almuerzo para estar acompañado, eso va a tener que cambiar a partir de ahora. Se van a tener que establecer turnos para que no se saturen los espacios y la capacidad instalada de los comedores de personal. Bien, vamos a continuar con este punto importante que habla sobre la recepción y la relación que existe entre el cliente y el huésped. Bien, como podemos ver, quiero que nos centremos por unos segundos en la imagen que ven ustedes al centro. Bien, ¿qué vemos al centro? Vemos un counter, bien, tenemos una recepción, tenemos una computadora y probablemente es un recepcionista, ¿no? Que está con una mascarilla colocada. Como vemos, está saludando, está solamente levantando la mano, ¿bien? Y además tiene una señalética, como pueden ver, en la parte baja del counter, esa rayita amarilla horizontal con la marca de los zapatos, que marca una distancia de 2 metros. He podido ver con gusto por televisión hace unos días que ya hay establecimientos de hospedaje que están implementando sus herramientas para hacer notar a los huéspedes, a los futuros huéspedes, que deben mantener distanciamiento social y respetarlo. Bien, eso es una muy buena idea. Por ejemplo, el tema de colocar señalética, una barrera, por ejemplo, física, como puede ser un balaustre o incluso señalética en el suelo. Vamos a ver estos puntos de manera detallada en la siguiente diapositiva. Bien, entonces, cuando tenemos el primer contacto con el huésped, bien, usualmente, en muchos casos, teníamos la costumbre de saludarlo con la mano. Bien, esto ya no va a poder ser. Incluso suele suceder que los huéspedes que son asiduos y que tienen cierta familiaridad con el personal del establecimiento, a veces saludan o saludaban incluso con beso, bien, en el caso de las mujeres. Esto ya no va a poder ser, entonces debemos hacer lo que indica el punto 1, ¿no? El primer paso es saludar haciendo contacto visual. Vamos a tener que manifestar su saludo con un lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Dando una buena sonrisa, que es sumamente importante, y finalmente respetar los 2 metros de distancia, haciendo uso de la mascarilla y tomando la temperatura corporal. El tema del ingreso, la temperatura corporal, vamos a verlo luego en el segundo bloque, pero eso es parte del ingreso de huéspedes, ¿bien? Que deberán tener una toma previa al ingreso al establecimiento de hospedaje. Como punto 2, como pueden ver en la diapositiva, hacia el lado derecho, tenemos dibujado una maleta, ¿bien? Esa maleta lo que representa es la desinfección del equipaje, ¿bien? Y accesorios que pueden llevar los huéspedes. Entonces, todos los equipajes que lleguen al establecimiento de hospedaje, en este protocolo estamos indicando que deben ser desinfectados, porque no podemos asegurarnos si es que esa maleta sigue llegando totalmente limpia, ¿no? Es casi imposible. Para esto quiero darles algunos datos, ¿no? Importantes. Por ejemplo, en cartón, ¿bien? El virus puede estar 24 horas. En plástico, 3 días. ¿Bien? Y en acero inoxidable también puede estar 3 días. Entonces, no podemos llegar a ningún tipo de error al momento de, por ejemplo, si tenemos un huésped frecuente, ¿no? Que eso puede pasar muy seguido, y por un tema de vergüenza o de no incomodarlo, no romper el protocolo y simplemente saludarlo y hacer que el huésped pase sin desinfectar el equipaje. Eso sería totalmente negativo y contraproducente, porque estaríamos rompiendo la cadena sanitaria que estamos procurando en este protocolo. Un punto importante dentro de este tema de la desinfección es que los huéspedes deben enterarse que yo voy a desinfectar su equipaje al momento de su llegada. Bien, esa información debe estar al momento que se confirma la reserva. Es decir, si un huésped yo le confirmo la reserva a un huésped de manera virtual mediante un correo electrónico, ese correo electrónico debe indicar que este punto específico, que la maleta va a ser desinfectada al momento de llegar al establecimiento.
Si yo estoy realizando, por ejemplo, reservas a través de OTAs, ¿no? Que son estas plataformas de reservas en línea, o estoy haciendo reservas por mi propia página web o por aplicaciones, sea cual sea el medio, yo debo asegurar que esa información llegue al huésped para no generar futuras quejas porque le estoy aplicando algún tipo de producto en las maletas. Cuando hablamos de productos, quiero mencionar que ese protocolo contempla productos, soluciones, y también la forma de cómo preparar estas soluciones de manera muy didáctica, ¿bien? Ese protocolo contempla en la parte final las cantidades, por ejemplo, utilizamos amonio cuaternario, ¿bien? Y otras sustancias, alcohol, para que ustedes fácilmente puedan saber cómo diluir estas soluciones y aplicarlas en las superficies distintas que pueden haber en un establecimiento de hospedaje y también de material como el que vemos en el caso de un equipaje. ¿Qué pasa si es que tenemos un huésped que es walk-in, ¿no? Un huésped que llega sin reserva y que llega por voluntad propia caminando al establecimiento de hospedaje? Esa información también debe comunicársele al momento que se acerca a la puerta principal. Bien, hay que decirle, señor, en caso de que usted se hospede con nosotros, tengamos el gusto de recibirlo, su equipaje tendrá que pasar por un proceso de desinfección. Bien, al momento del traslado hacia la habitación, este momento es un momento sumamente importante. Bien, en esta interacción con el huésped, a veces sucede que no conversamos con el huésped. Sin embargo, el conversar con el huésped antes de que pase toda esta pandemia, de que suceda esta pandemia, se veía como una oportunidad de poder informar acerca de los servicios del establecimiento, a qué hora es el desayuno, en qué horario atiende, por ejemplo, el gimnasio. Bien, sin embargo, ahora tendremos que hacer lo mismo, bien, por un tema de cortesía, pero además incluir las recomendaciones y reforzar las medidas sanitarias que se están tomando en el establecimiento. Por ejemplo, que no camine por las áreas públicas sin una mascarilla, indicarle que al ingreso de las áreas públicas, como el comedor, por ejemplo, va a encontrar alcohol en gel para que pueda desinfectarse, que cuando salga, por ejemplo, del hotel por X razón y luego regrese, que también va a tener que pasar de nuevo por un proceso de desinfección. Bien, entonces toda esa información es oportuna que se pueda dar en la interacción que existe desde el traslado del huésped, desde la recepción hasta la habitación. Bien, si existen huéspedes, por ejemplo, que son asiduos y que dicen, no, gracias, no quiero que me acompañes a la habitación porque ya conozco el camino, tendremos que sensibilizar y reforzar ese tema y decirle que tiene que adoptar las nuevas medidas del establecimiento porque lo que estamos haciendo es asegurar la cadena sanitaria en todo ese protocolo y finalmente darle a entender de que es por su propio bien. En el punto 4, en la derecha de la diapositiva podemos ver, dice, registrar a los huéspedes haciendo uso de medios eficientes a fin de evitar el contagio. En muchos establecimientos grandes de cadena, por ejemplo, utilizamos ya medios electrónicos, ¿no? Tenemos un pre-check-in a nivel de aplicaciones. Sin embargo, los establecimientos pequeños lo que pueden hacer, y yo los animo a que hagan eso, es que puedan tener confirmaciones mediante correo. Podemos utilizar sistemas simples como un Excel, ¿bien? Para poder facilitar el proceso de registro. Y finalmente, que el único contacto que tenga el huésped al momento del check-in es que firme su hoja de registro o de libro según corresponda. ¿Bien? Lo que queremos con esto es reducir al máximo el nivel de contacto de persona a persona. Bien, finalmente es importante que cuando finalice cada servicio hay que desinfectar todo lo que se ha utilizado. Bien, si hemos utilizado una llave maestra, hay que desinfectarla. Si hemos utilizado un carrito de transporte de equipaje, también tenemos que desinfectarlo inmediatamente que terminamos cada servicio. Bien, y para continuar tenemos además, este protocolo se ha trabajado en base a la normativa nacional vigente en el contexto del coronavirus, y así como ya legislación que ya existía y que ha servido como soporte para la elaboración de este documento. Es así que tenemos el Código de Protección y Defensa del Consumidor, tenemos la Ley General de Salud, el Reglamento de Establecimiento de Hospedaje, ¿no? que cambió hace unos años y pasó de 6
de 6 clasificaciones a 4, y así como el reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas. Es importante que ustedes tengan acceso a esta información. Esto está en los portales principales del Estado, para que sepan cuál es el marco normativo y a qué es lo que tenemos que trabajar. Bien. Bien, y finalmente tenemos además resoluciones importantes, bien, como el documento técnico, ¿no? El que podemos ver en la parte inferior izquierda, que dice prevención, diagnóstico, tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en el Perú. ¿Qué pasaría si es que uno de nuestros huéspedes, por ejemplo, al parecer tiene pues algunos síntomas del COVID-19? Todas esas acciones están contempladas en este tipo de resoluciones, ¿bien? Otra resolución importantísima es la que vemos en la parte inferior derecha de la pantalla, ¿bien? La resolución 239-2020 del MINSA, que dice lineamientos para la vigilancia, prevención y control de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Bien, esto vamos a verlo a detalle con una ficha de sintomatología y además un documento importante que vamos a ver en la siguiente presentación. Bien, aquí en la parte final, en la parte inferior, perdón, tenemos a la izquierda el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, que debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras áreas que cumplan tal función. Muchas personas, al momento de enterarse que había ya sido publicado este protocolo y leían este punto del plan de vigilancia, tenían cierta duda, ¿no? Y pensaban que era un tema complicado hacer el plan de vigilancia. Este plan de vigilancia está dentro de la resolución que vemos hacia el lado derecho de la pantalla, ¿bien? De la resolución ministerial 239 de 2020 del MINSA, ¿bien? Que habla sobre los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Bien, en esta última resolución está toda la estructura para poder realizar el plan de vigilancia, que tiene información básica del establecimiento. Asimismo, tenemos en la parte inferior derecha, debemos elaborar la nómina y considerar los lineamientos de la resolución que he mencionado hace unos instantes, ¿no? De la 239. Esta nómina tampoco va a ser difícil de elaborarla, porque hemos elaborado una matriz sumamente útil en este protocolo, que la vamos a ver al final, en el siguiente bloque, para que ustedes puedan identificar cuáles son los niveles de riesgo. Bien, en la resolución 239 nos habla sobre el riesgo bajo, mediano y alto riesgo, bien, según el puesto administrativo u operativo y también de áreas públicas. Bien, entonces esta matriz, que es sumamente didáctica, nos dice cuáles son las frecuencias de uso, los insumos y materiales a utilizar. Bien, muchas gracias por la atención a este primer bloque. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Aldo, por la presentación. Como hemos podido apreciar, hemos podido ver los principales aspectos técnicos y pasos a seguir para implementar, para que las empresas, específicamente del sector hotelero, puedan implementar este protocolo. Les recordamos a nuestros asistentes que al final del siguiente bloque se aperturará el chat para que puedan hacer sus preguntas y puedan ser transmitidas a nuestros expertos. Continuando con el programa, damos pase al segundo bloque, el cual estará a cargo de la licenciada Marianela Castillo, quien nos hablará sobre qué hacer para la implementación del protocolo. Una vez hemos identificado las áreas y visto los aspectos técnicos que tenemos que realizar, que tenemos que evaluar para poder implementar el protocolo, veremos cómo precisamente implementarlo. Buenas noches y adelante, Marianela. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches con todos los asistentes. Como lo menciona mi compañero Gonzalo, en este segundo bloque se va a tratar qué hacer para implementar el protocolo. Para eso necesitamos responder a dos preguntas.
¿cuáles son las medidas preventivas sanitarias que debo utilizar? ¿Y cómo es que las voy a utilizar? Muy aparte de esas dos preguntas, hay un punto que no debemos dejar de lado, que es el compromiso y todo el personal operativo. Bien, ahora que ya sabemos que es una responsabilidad que abarca a todo el personal, vamos a ver cuál es la responsabilidad exclusiva del hotel. En primer lugar, el hotel debe identificar cuál es el riesgo de contagio que tiene el trabajador según el puesto en que se desempeña. Hay una matriz que en unas diapositivas más adelante, que es muy dinámica, lo vamos a poder compartir para que ustedes también lo puedan aplicar. Y de una manera muy didáctica van a poder identificar el riesgo que tiene cada trabajador de su hotel. Asimismo, otra responsabilidad del hotel muy importante es de proveer el EPP, el equipo de protección personal, a todo el trabajador del hotel. Es muy importante ya que es una forma de disminuir todo riesgo de contagio. Como vemos en la imagen del lado izquierdo, en la parte inferior, también es una responsabilidad del hotel brindar las instalaciones y los servicios para la prevención del contagio del COVID-19.
superior podemos ver el área, continúa el puesto, continúa el nivel de riesgo, el equipo de protección personal y los insumos de limpieza necesarios. En el área vamos a definir todas las áreas del hotel. En este caso hemos dividido la diapositiva en 3 partes, pero en el protocolo lo pueden encontrar de una manera muy didáctica y muy fácil de aplicar. En el primer punto, en el lado izquierdo en área, podemos empezar definiendo seguridad. Dentro del área de seguridad encontramos el puesto de supervisor y agente de seguridad. En ese caso, el nivel de riesgo es mediano. Esta definición de los niveles de riesgo también la podemos encontrar en la Resolución Ministerial 239. ¿A qué se refiere un nivel de riesgo medio? Son las personas que se encuentran en contacto con otras personas, pero que estas otras personas no se encuentran contaminadas por el virus COVID-19. En este caso, el equipo de protección personal de protección, como son los guantes, gafas, cofia, entre otros. En la siguiente columna podemos visualizar insumos de limpieza. ¿Por qué? Los insumos de limpieza pueden ser utilizados por todos los trabajadores para mantener una correcta desinfección de sus ambientes de trabajo y de sus equipos de protección. Entre los insumos de limpieza podemos mencionar el alcohol, el desinfectante, gel de manos, paños multiuso. Asimismo, regresamos nuevamente al lado izquierdo de la diapositiva. En área podemos encontrar en segundo lugar recepción. En recepción encontramos el portero, el botones, el recepcionista. Todos ellos también tienen un nivel de riesgo mediano, porque también se encuentran en contacto con el huésped. Ellos, así como seguridad, deben utilizar el equipo de protección obligatorio de mascarilla. Y sus insumos de limpieza, el alcohol, desinfectante, gel de manos y paños multiuso. Continuando con esta matriz, por ejemplo, en el área, ahí ustedes pueden observar en el lado izquierdo housekeeping. Housekeeping es un área muy sensible también al adquirir un contagio, puesto que entra a las instalaciones que son utilizadas por el huésped. En el puesto de housekeeping podemos encontrar los cuarteleros, el personal de lavandería y el personal de lencería. De igual manera, el nivel de riesgo es mediano. Por lo tanto, el equipo de protección necesario es la mascarilla. Les repito, el hotel puede brindar otros implementos de protección dependiendo su criterio, como son guantes, gafas de protección, chalecos de bioseguridad. En la misma área de housekeeping, en la parte inferior donde dice puesto, de la columna del puesto, vemos jardinería. En el nivel de riesgo, ahí podemos ver que es un nivel de riesgo bajo, puesto que la persona que trabaja en jardinería no se encuentra en contacto con ninguna otra persona. Se desarrolla sus labores en un ambiente aislado. Igual, para un nivel de riesgo bajo, de manera obligatoria deben utilizar la mascarilla como equipo de protección personal. Ahora también podemos ver las áreas administrativas y operativas. En las áreas administrativas está el gerente, el administrador, recursos humanos, jefaturas. Como pueden darse cuenta, ellos también trabajan en ambientes aislados, sin mucha exposición. Por lo tanto, ¿cuál sería el nivel de riesgo? Bajo. ¿Y cuál sería el equipo de protección necesario para utilizar?
la mascarilla. En las operativas podemos encontrar a mantenimiento, almacén, reservas, que también representan un nivel de riesgo bajo. No olvidemos de proveer a todas las áreas los insumos de limpieza necesarios para mantener una correcta desinfección. En la última columna se viene repitiendo en toda la matriz la frecuencia de prueba para COVID. Esta frecuencia va a ser definida por el profesional de la salud. A ver, continuamos. En instalaciones y servicios. Empezamos por el lado izquierdo de la diapositiva. En el primer lugar pueden observar acondicionar un área de sanitizado. ¿Qué quiere decir? Que debe haber un área especial para que el trabajo En la segunda imagen pueden ver una mano recibiendo un gel desinfectante. En los lugares de mayor tránsito del personal dentro del hotel, debemos instalar surtidores de gel desinfectante o de alcohol, para así poder mantener desinfectadas todas las manos de los trabajadores y evitar un contagio. Se va a generar mayor residuo y este residuo va a ser un residuo contaminante. Pero este residuo, por el mismo hecho de ser contaminante, no puede desecharse en cualquier lugar. Por lo tanto, se deben definir contenedores o tachos especiales para el depósito de este equipo de protección contaminado. Se recomienda que sea un tacho que mantenga una bolsa, que sea de tapa y de preferencia a pedal, para así evitar el contagio con este foco infeccioso. Al lado derecho pueden observar un estante en la parte baja, dice acondicionar un área para la recepción de los productos e insumos. Recordemos que exclusivos para la limpieza y desinfección de las herramientas de limpieza. ¿Cuáles son las herramientas de limpieza? Las escobas, los recogedores, los baldes, trapos, trapeadores. Todos estos implementos de limpieza son transmisores, portadores, en caso hayan estado en contacto con una zona infectada. Por lo tanto, su limpieza
guardado de estos implementos. Una instalación y un servicio muy importante también para el trabajador es que se debe implementar vestidores para el personal. Estos vestidores deben contar con duchas, bancas, casilleros, como vemos en la imagen, con la finalidad de garantizar la desinfección del personal. En estos casilleros, lo que se pretende es que el personal que ingresa con la ropa de la calle pueda quitarse esa ropa que debe traer carga viral a pesar de haber pasado por el proceso de sanitizado. Toda prevención es válida. Entonces, esa ropa que trae de la calle debe retirársela de manera correcta, ponerla en una bolsa aislante e ingresarla a su casillero para que no esté en contacto con otras prendas. Es una forma de minimizar cualquier riesgo de contagio. En esta siguiente diapositiva podemos observar una bandeja con dos huellas. ¿Qué significa? Que el ingreso de todo personal externo también debe pasar por un proceso de desinfección según indica el protocolo. Nadie, bajo ningún motivo, debe alterar este proceso. En la parte superior podemos observar la limpieza de las superficies, paredes, pisos y mesas debe ser con soluciones desinfectantes adecuadas. Como también mencionó mi compañero Aldo, no olvidar que sobre las superficies quedan residuos de este virus. Es por eso la importancia de la desinfección de manera constante, no solamente una vez al día, de manera constante. Es por eso que en la matriz se explica los implementos de limpieza que deben utilizar todos los trabajadores del hotel. En esta diapositiva podemos observar seguridad. Seguridad en todo establecimiento de trabajo cumple funciones muy importantes. Lo podemos observar incluso cómo ahora apoya tanto para combatir esta pandemia. En el caso del hotel, va a cumplir funciones muy importantes. En la imagen superior del lado izquierdo pueden ver que dice verificar el correcto uso de los equipos de protección. Un rol importante del Departamento de Seguridad es verificar que el personal llegue al hotel portando el equipo de protección personal de manera correcta y lo siga utilizando durante el desarrollo de todas sus funciones. Como todo personal va a ingresar por la garita de seguridad, es el efectivo de seguridad el que tiene que realizar la toma de temperatura. Ahí podrán observar en la imagen que se encuentra en la parte baja del lado izquierdo, podrán observar que indica que la temperatura no debe ser mayor a 38 grados. De lo contrario, ya esa persona está presentando un síntoma de coronavirus. Al lado izquierdo, en la parte baja, dice qué seguridad realizará el soporte en caso haya algún síntoma del COVID-19. ¿Quiere decir que seguridad va a acercarse a esa persona? No. ¿Seguridad va a manipular a esa persona? No. Seguridad lo que va a hacer es aislar a esa persona y dar informe al personal de salud que se encarga de atender a esa persona.
Seguridad es quien va a brindar la asistencia en caso el personal de salud externo necesite ingresar al establecimiento. Es el soporte que ellos van a dar. Siguiendo la secuencia, en la parte superior vemos la imagen de una persona hablando por teléfono. Es responsabilidad del agente de seguridad informar a cada área que le corresponde en caso ocurra algún incidente, alguna sospecha, alguna sintomatología de contagio del personal. Por ser el área de seguridad del personal de primera fila, está en la responsabilidad de informar de manera inmediata ante cualquier circunstancia. Estos instructivos, ustedes también los van a poder encontrar en el protocolo. En este caso vamos a ver el instructivo del uso de la mascarilla. Como se acordarán, en la matriz, el equipo de protección personal obligatorio para usar, ¿cuál es? La mascarilla. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el proceso del correcto uso y desecho en caso ya se encuentra deteriorada. En el punto número 1, nos indica que antes de ponernos la mascarilla debemos lavarnos las manos con agua y jabón para no contaminar este producto que se encuentra totalmente desinfectado. ¿Quién es el encargado de proveer el equipo de protección? El hotel. El trabajador está en la obligación de utilizarlo de manera correcta. Y si en caso se deteriora, tiene que solicitarlo nuevamente a su jefe, ¿no? En el punto número 2, vemos verificar que la mascarilla no se encuentre dañada. De lo contrario, ya no estaría cumpliendo su función y estamos poniendo en riesgo la seguridad del trabajador. Seguridad y salud del trabajador. Estaríamos rompiendo esta cadena de prevención de contagios. En el punto número 3, podemos observar que ya la persona se ha puesto la mascarilla y para esto debemos asegurarnos que la parte de la mascarilla que contiene las ranuras debe estar para la parte de afuera. Ese es el correcto uso para evitar que ingrese algún virus. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz, puesto que esos son los lugares más propensos para el contagio. Se debe poner las tiras alrededor de las orejas en la parte de atrás. Una vez que ya necesitemos desechar la mascarilla, la debemos retirar sin tocar la parte delantera. La debemos manipular por las tiras, sacarla y echarla en un recipiente cerrado, como es en el tacho que se mencionó en las instalaciones de prevención. Luego, inmediatamente debemos lavarnos las manos y desinfectarlos para proceder con el uso de un nuevo EPP. Por favor, bien, esta es la parte final del bloque 2 de qué hacer para la implementación del protocolo. Muchísimas gracias, Marianela, por la presentación. Y con ello cerramos la presentación del segundo bloque, por lo que damos inicio al bloque de preguntas, el cual, como están viendo en el lado derecho, se ha aperturado un chat en el cual ustedes podrán ir ingresando sus preguntas que nuestros expertos, tanto Aldo como Marianela, podrán contestar adecuadamente. Les sugerimos, por favor, y solicitamos ser lo más conciso posibles para que nuestros expertos puedan responderlas a la brevedad del tiempo. Bien, entonces vamos a ver mientras van ingresando las preguntas, vemos que hay cerca de 243 participantes. Eso es algo bastante positivo para hoteles, sobre todo
tomando en cuenta que el sector hotelero es algo bastante representativo en nuestro país y sobre todo es la puerta de entrada para muchísimos visitantes, tanto nacionales como extranjeros. A ver, la primera pregunta de María... se me van las preguntas, disculpen. Ahora sí. Ana María Porta pregunta, soy propietario de un hotel de 2 estrellas, pequeño y con poco personal. ¿Cómo podría implementar este protocolo si es un negocio familiar? No tengo mis procesos estandarizados. Aldo, creo que esta pregunta va dirigida para lo que has expuesto en el bloque 1, ¿verdad? Adelante. Bien, sí, gracias, Gonzalo. Bueno, que sea un establecimiento pequeño y familiar, por lo que he escuchado, yo creo que es una oportunidad para poder manejar de manera mucho más rápida esos protocolos que hemos elaborado. Sin lugar a duda, este protocolo ha sido trabajado de manera muy detallada para que pueda ser aplicado e incluso que sea también utilizado como una forma de capacitación interna. Bien, los establecimientos pequeños tienen usualmente procesos mucho más cortos, bien, y la facilidad de poder llegar a las personas de manera directa y reforzar las capacitaciones. Entonces, yo creo que a pesar de que si en caso no tenemos la experiencia, por ejemplo, técnica o profesional, ese protocolo nos va a permitir aplicar los procesos indicados para cumplir y poder aperturar lo antes posible con buenas medidas sanitarias. Gracias por la pregunta. Gracias, Aldo. Sigo leyendo las preguntas y solamente un breve paréntesis para quienes consultan sobre si vamos o no a compartir las diapositivas. La respuesta es sí, las vamos a publicar, además de que estas forman parte de Y desinfectado. Luego proceder a llevarlas a un ambiente aislado. A esas prendas. Como comentó Aldo, dio las fechas de el tiempo que puede sobrevivir el virus en las superficies. Hemos escuchado que hasta de 3 días. Entonces debemos evitar que se adhiera cualquier virus, cualquier patógeno. Por lo tanto, una vez retirada la lencería de las lavadoras, de la máquina, debe embalarse para ser almacenada en el almacén de ropa limpia, donde no debe existir otro elemento contaminante y debe ser un almacén limpio y desinfectado, que se encuentre en un lugar aislado y no se proceda a ningún tipo de contaminación cruzada. Perfecto, Marianela. Continuando con las preguntas, acá tengo otra pregunta según va llegando. Cristian Guillén pregunta, buenas noches, muchas gracias por la exposición. ¿Recomendarían usar mascarillas reutilizables? Una pregunta también que he visto que se ha repetido bastante. Marianela, por favor. Sabemos que las mascarillas N95 son de uso exclusivo para el personal de salud, pero sí es posible utilizar otro tipo de mascarilla reutilizable, puesto que, como acabamos de ver en el cuadro de la matriz, el nivel de exposición de contagio es un nivel bajo a medio. No se exceda al tiempo de uso. Debemos
uso. Perfecto, Marianela. Además, también entendemos de que gran parte de la protección, más allá del propio EPP, corresponde al cuidado que debamos tener nosotros mismos respecto a nuestro cuidado, ¿verdad? ¿Verdad? Siguiente pregunta, de parte de Claudia Alarista. Si se trata de un hotel pequeño, nos dice, y no contamos con personal de seguridad, ¿quién cubriría las funciones? ¿El recepcionista, tal vez? Pregunta dirigida, creo que para Aldo, ¿verdad? Bien, sí, gracias, Gonzalo. En el caso de que no haya una persona de seguridad, la idea es que pueda realizarlo es una persona de mando alto, bien, una persona que conozca al pie de la letra el manejo del protocolo. Si en el turno, por ejemplo, hay una persona, hay un administrador en turno, lo ideal es que sea él el que lo maneje por un tema de jerarquía y responsabilidad. Bien, como siguiente paso podría ser el recepcionista de turno, si es que está a cargo del establecimiento de hospedaje, ¿no? Hay que también tener en cuenta que según los turnos hoteleros, no siempre está, por ejemplo, si sucede este caso, por ejemplo, un domingo, bien, donde a lo mejor por un tema de rotaciones no está la persona encargada, podría ser el caso, ¿no? Pero lo ideal es que siempre que no se rompa el protocolo, o sea, eso sería un caso extremo. Bien, lo ideal es que, y lo que contempla el protocolo es que esto no se rompa, que siempre sea una persona asignada para ese tipo de situaciones. No deberíamos perder esa parte de la cadena sanitaria. Bien, tiene que haber siempre una persona de seguridad que pueda cumplir con esta función. Bien, porque está estipulado claramente en el protocolo, no podría ser reemplazada, a menos que sea una excepción, pero que realmente no deberíamos procurar que sea así. Bien, gracias. Perfecto, gracias Aldo. Son bastantes las preguntas que van llegando. Puedo ver una rápida en la que me dice cuál es el tratamiento El huésped y por el cuartelero en caso se refiera a llaves maestras. Estas llaves deben pasar por un proceso de desinfección antes de manipularse o antes de entregarse de una persona a otra, para evitar que estas llaves sean un portador del virus. Ahora, en el caso de las alfombras, se recomienda que los que deseen ahora realizar un cambio en sus habitaciones no utilicen alfombras, ya que las alfombras representan un nicho adecuado para que cualquier virus, un ácaro, cualquier patógeno pueda incubar y pueda ser luego un poco de contagio. Vemos que el virus puede durar mucho tiempo. Por lo tanto, se recomienda no usar, y si ya lo tienen, realizar cronogramas de limpieza, de lavados de alfombra, y a lo que se refiere al aspirado diario, rociar primero un desinfectante para luego aspirar, para que no levante ningún tipo de partícula. Si en caso hubiera alguna partícula contaminante, va a ser sellada por el desinfectante para luego ser aspirada. Perfecto, Marianela. Solamente para que no se nos vaya otra pregunta que va por el mismo tenor. Paula Barrionuevo pregunta, ¿qué tipo de productos son los más adecuados para ser aplicados sobre las personas? Sí, Marianela, adelante. Sí, bueno, voy a aprovechar también esa pregunta para recomendar que puedan ver todas las soluciones desinfectantes permitidas, se encuentran en el protocolo, en la matriz, en el anexo, perdón, 2 y 3. Entre los que no deberíamos usar es el hipoclorito de sodio, ¿no? La lejía. Luego se recomienda el amonio cuaternario. Ahí mismo van a poder observar la solución, la disolución de este químico para que no cause ningún daño a las personas. También se puede utilizar yodo. Todos estos implementos, perdón, estos químicos para desinfección
no va a cumplir su propósito. Por eso invito a que revisen el protocolo, ahí se encuentran todas las soluciones y según la superficie que se necesita limpiar y si es para aplicación de una persona, así mismo lo van a poder encontrar. Muchísimas gracias, Marianela. Las dos últimas preguntas. Hugo Gerardi pregunta, ¿se tiene que acondicionar un área de sanitizado en la entrada del hotel para los huéspedes? Aldo, por favor. Aldo, ¿te escuchamos? Desde el punto de vista del acceso de huéspedes, ese punto va a estar de todas maneras, según que está contemplado en el protocolo, toma de temperatura, desinfección de zapatos, el equipaje. Y desde el punto de vista de los trabajadores, del personal y del personal externo como proveedores, también deben tener un punto de sanitización al ingreso de la puerta que corresponda. Bien, eso finalmente es un soporte súper importante para que se inicie de esa forma la cadena sanitaria hasta que el trabajador vaya pues a cambiarse a vestidores o que el proveedor ingrese para dejar pues los productos que correspondan y que pasen por un proceso de desinfección también según la solución y las cantidades que se han recomendado en el protocolo, ¿no? Según las características. Bien, gracias por la pregunta. Perfecto, Aldo. Finalmente, la última pregunta. Que aunque parezca bastante evidente la pregunta, pero es muy importante, ¿qué debo hacer si un trabajador presenta síntomas de COVID-19? Marianela. Sí, es una pregunta distanciamiento social. En segundo lugar, y de manera inmediata, debemos de comunicarlo al personal de salud o la persona que está cumpliendo esta función, para luego aplicar los lineamientos de la Resolución Ministerial 239, lo que explica utilizar la ficha epidemiológica, realizar las pruebas serológicas para saber si está de positivo, también comunicarlo a un representante de la salud de su jurisdicción. Evidentemente, por las limitaciones del tiempo no podemos responder a todas. Sin embargo, quizás nuestros expositores podrían darnos unas breves reflexiones finales para nuestros asistentes sobre precisamente la importancia de la implementación de este protocolo que representa las alternativas y lo que estamos implementando para asumir esta nueva normalidad, ¿verdad? Adelante, primero Aldo, luego Marianela. Sí, gracias, Gonzalo. Bien, yo sé que muchos de los asistentes a este webinar son administradores, son gerentes, propietarios y tienen el poder de decisión y de ejecución en el establecimiento de hospedaje, ¿no? En este caso en hoteles de 1 a 5 estrellas. Y yo creo que es importante que tomemos conciencia y que nos hagamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de nuestros huéspedes tiene un tipo de contagio dentro de nuestro establecimiento de hospedaje? Y también hay que ponernos del lado de los huéspedes, ¿no? Si yo soy cliente, ¿cómo me sentiría yo si es que soy contagiado en un establecimiento de hospedaje, por ejemplo, en mi país o en cualquier lugar? Bien, entonces, en base a esta idea y a toda la herramienta que nos está dando el ministerio con estos protocolos para iniciar las operaciones hoteleras, es importante que esa información no solamente se quede con nosotros, sino también replicarla con nuestros colaboradores, practicar estos procedimientos, estos protocolos, utilizar la información que existe en el documento, que es bastante útil y dinámica, para finalmente hacer que el sector hotelero suba, como estamos seguros que va a suceder. Gracias. Marianela, ¿te escuchamos para finalizar? Gracias, Gonzalo.
Sí, es cierto, esta pandemia del COVID-19 ha traído muchos cambios a nuestras vidas, no solamente para el presente, sino también para el futuro que se nos avisora. Es una pandemia que está afectando no solo al Perú, está afectando al mundo y a muchas actividades económicas. La actividad turística, donde se encuentra inmersa la hotelería, es una de las más afectadas. Es por eso la necesidad de realizar este protocolo con las pautas necesarias para la reinserción dentro del marco de la reactivación de la economía del país. Tengo la seguridad que si aplicamos este protocolo vamos a obtener buenos resultados. Un servicio de calidad como lo que caracteriza a la hotelería. No olvidemos que lo principal de todo esto es brindar seguridad tanto al trabajador como al huésped de que no se va a contagiar, que el hotel no va a ser un foco de contagio ni va a ser un portador del virus COVID-19. Reforcemos toda la seguridad sanitaria, la higiene y poco a poco vamos a poder llegar a las actividades como estábamos en un momento. Gracias. Muchísimas gracias, Marianela, y qué importante es lo que, complementando lo que han mencionado ambos expositores, no solamente hablamos de un destino de calidad, de convertirnos en un destino de calidad y ofrecer un servicio de calidad, sino también que esto implique seguridad y que nuestros visitantes en la reactivación de nuestras actividades puedan disfrutar y estar seguros gracias al servicio que ofrecemos. Bien, habiendo respondido a las preguntas de los asistentes, llegamos a esta parte final del webinar. Agradecemos a todos por su participación y nos despedimos, no sin antes recordarles que la información completa del protocolo se encuentra disponible en la página web del MINCETUR y del PRODUCE. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchísimas gracias.